Dios Todopoderoso y eterno, santifica con tu mente Dios Todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y se hizo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen cabeza, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregarse. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y dígnale: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mas de valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya beberé
Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Y se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. Aquí y llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a la espada morirá. No creas que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero como se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder. Enseguida dijo Jesús aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones
profesiones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote, Caifás, cuando los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraban. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, así llegaron dos que dijeron: Este hijo fue derribar el templo y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Hablas, hermano. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos lo han oído. Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros los golpeaban diciendo: Adivinen quién es el que te habla. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También estaba con Jesús en Nazaret. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar me delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros qué nos importa. Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se alejó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito contarlas con el dinero de las limosnas, porque eso es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen en contra de ti? Pero él
no le respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad de un preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así como el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros. entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trazaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritando: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo rectificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios salvará. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabachthani. ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó con vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron:
Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, hemos acordado de que es estando en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda a cerrar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta es la última impostura, sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy en este domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana más importante para nosotros como católicos cristianos. Y escuchamos el Evangelio sobre la narración de la entrada de Jesús a Jerusalén. Entró al pueblo como un rey y lo recibieron como tal. Pero el gusto no les duró mucho, porque ellos estaban esperando algo más de Jesús. Ellos esperaban a otro rey diferente, un rey al que habían visto ellos y curaba enfermos, que les devolvía la vista a los ciegos. Los paralíticos volvían a caminar, resucitaba a los muertos, expulsaba demonios, hizo muchos milagros, muchísimos, que no todos están contenidos en las Sagradas Escrituras. Pero sin embargo, la gente al ver esos milagros quería tener, pero ellos esperaban todavía más. Y al recibirlo como rey, se les iban a acabar todas las penurias, se les iba a acabar el hambre, iban a dejar de sufrir, iban a tener todo lo que necesitaban en este rey. Pero sin embargo, Jesús mismo lo dijo: su reinado no es de este mundo, sino es de un reino eterno que no se va a acabar, pero es después de esta vida. El reino de los cielos es el reino. Y eso no lo entendió la gente. Eso no les gustó. Después de recibirlo como rey y darle una entrada maravillosa, después lo acusaron a muerte y pidieron que lo crucificaran.
Inclusive la misma gente que dijo que su sangre recaiga sobre quién, sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y yo les pregunto, ¿de qué lado están ustedes? ¿De los que le dieron la entrada triunfal a Jesús a Jerusalén y lo siguen alabando como su rey? ¿O son de los que están desilusionados porque no reciben de Jesús nada? Le piden y parece que no le pidieron nada. Siguen sufriendo, siguen batallando, siguen viviendo en calamidad, con sufrimiento, con preocupaciones, y parece que Jesús no existe. ¿Y cuáles son ustedes? Hoy en este evangelio tan largo vivimos la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con palabras sencillas, todos participamos de este evangelio y vimos cómo sufrimos. ¿Y cuál es el fin del sufrimiento de Jesús? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué debemos de hacer nosotros hoy? Debemos doblar nuestras rodillas y orar por nuestros hijos. Orar por nosotros como cabezas de familia y los esposos, para que la sangre de Cristo derramada en la cruz sea una bendición para toda la familia, que ninguno de nuestros hijos se pierda, que todos podamos darle honor y gloria al Señor aún en las enfermedades y en las preocupaciones, que podamos abrir la puerta de nuestro hogar para que Jesús habite en ella y que traiga la salvación para toda nuestra familia. Y esta Semana Santa, mis hermanos, hagamos tiempo para poder vivir este jueves, viernes y sábado de gloria, estos 3 días mayores de la Semana Santa. Y comenzamos con el martes también, el martes crismal, que es la misa del Santo Crisma, que llamamos misa crismal en catedral. Todos están invitados. Y por la invitación es esa, abrir nuestro corazón para que Jesús entre a nuestra familia, a nuestro hogar, y que su sangre derramada que nos restituye los pecados, que nos lleve a la vida eterna, gozando de todas las bendiciones que Jesús tiene para cada uno de los miembros de nuestra familia. Que así sea. De que por favor profesando nuestra fe, nuestro Dios. Creo en nosotros, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, y de toda la humanidad.
que esta Semana Santa, en la que recordamos la muerte y resurrección de Jesús, renueve la fe a todos los que llevan su nombre y lleven al pueblo de Dios, pastores y fieles, a vaciarse como lo hizo Cristo Jesús, para servir en el amor desinteresado a la familia y al prójimo, cerca y lejos, roguemos al Señor. Para que el sufrimiento y la resurrección de Jesús, que el compromiso de sus discípulos, le alivie el dolor de los heridos, sea un signo de esperanza para los muchos cuyas vidas se han visto transformadas por las guerras, para todos los agobiados por la injusticia y el odio, y para refugiados y migrantes clamando compasión, roguemos al Señor. Por la comunidad parroquial de Santa Cecilia, para que acompañemos a los elegidos a las aguas del bautismo, sosteniéndolos con nuestra oración en uno y confesando con ellos que Jesucristo es el Señor, roguemos al Señor. Por todos los que sufren de depresión y ansiedad, por los enfermos y los ancianos, y en los desafíos y pruebas que enfrenten, no pierdan la esperanza, especialmente por Elisa Ríos, María de la Luz Quiñones, Estefanía Hernández Carachuri, María Félix Hernández, María Rojas, Ignacio Morales, roguemos al Señor. Por la intención ofrecida en esta misa, por las almas de Ignacio Carrillo y Francisco Pérez Pérez, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios les conceda un lugar eterno a través de nuestras oraciones, especialmente por María Teresa Aguilar, Rafael Ortiz Ibarra, Ricardo de Salera, Yolanda Arellano, Sotero Pablo, Martín Zúñiga, Guadalupe García, Manuel Gómez Jr., Magdalena Martínez, roguemos al Señor. Dios de eterna gloria, ungiste a Jesús como tu siervo para llevar nuestros pecados, para animar a los agobiados, para levantar y restaurar a los caídos. Sea nuestra vida como la suya con las virtudes de la humildad y la obediencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aún que nos merecemos por nuestra obra, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por esto te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de himno diciendo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias compartió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
Espíritu Santo convive en la unidad a la cual nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la carne. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, solo por la gloria de los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Librarnos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de tu habitación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, aparta el tiempo para nosotros. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz de la unidad y que vive y se reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
platillo de asado con arroz y frijoles, nachos, elotes en vaso, aguas frescas, pan dulce y café. Pasen y disfruten de esta deliciosa comida. La oficina parroquial estará cerrada el jueves 2 de abril, el viernes 3 de abril y el lunes 6 de abril con motivo de la Semana Santa y lunes de Pascua. El Triduo Pascual comienza este jueves 2 de abril con la celebración de la última cena del Señor a las 7 de la tarde. El Viernes Santo 3 de abril, la celebración de la Pasión del Señor será después del Cruz Viviente y el sábado 4 de abril tendremos la vigilia pascual que iniciará a las 8 de la noche. Para más información, por favor de leer el boletín y referirse a nuestras redes sociales. Una cordial invitación a todos los ministerios y feligreses que deseen ofrecerse como voluntarios para nuestro próximo evento, el concierto de la cantata de Pascua, este próximo 6 de abril a las 6:30 de la tarde, aquí en la iglesia. Por favor, llamen a la oficina parroquial para inscribirse. Gracias por su apoyo. Atención, el próximo domingo 5 de abril es domingo de Pascua. El horario de misa se mantendrá igual. Por favor, lleve el boletín y léalo con información completa sobre lo que sucede en la parroquia. También, este próximo lunes, que ya es mañana, tenemos servicio penitenciario a las 6:30 de la tarde. 6:30, que es mañana, si no se ha confesado durante la cuaresma, pues es la última oportunidad que tienen para limpiar su corazón y su alma y su mente y empezar de nuevo, celebrando el sacramento de la reconciliación. Buenas tardes. Yo soy Padre Thomas White, con los Legionarios de Cristo, y como en los años pasados, vamos a venir durante el periodo sacro, o sea, el jueves, viernes y sábado de esta semana. Con todos los misioneros va a haber muchos high schoolers, muchos jóvenes, muchas familias con niños. Vamos a estar aquí sirviendo, animando todas las celebraciones y liturgias durante esos días tan importantes. Y queremos invitarles a también participar, a también tomar parte de todas las cosas que vamos a hacer. Entonces, aquí está Sarah y va a explicar qué estamos haciendo en estos días. Buenas tardes. Bueno, yo soy una de las misioneras de Mission Youth. Vamos a estar con todas las familias del colegio. Vamos a tener una presentación del Via Crucis acá viernes a las 2 p.m. Entonces, si quieren venir, súper invitados. También vamos a tener un carnaval el sábado de 3 a 5. Es gratis y ahí van a estar todas las familias. Vamos a tener juegos, actividades, snacks también, por si hay niños. Entonces queremos verlos a todos ahí. Va a ser acá en Santa Cecilia. Y nosotros tenemos una mesa afuera por si quieren hablar con nosotros. Ahí tenemos el QR y la información que necesitan para eso. Muchísimas gracias. Una corrección. Las confesiones empiezan a las 6, no a las 6:30, porque si no van a llegar tarde. Van a decir, ya como se echó mentiras, ya se acabó. Es a las 6 de la tarde comienzan las confesiones. De pie, por favor.